¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base Asus ROG Strix B660F Gaming. Si bien muchas de las placas en Asus para esta generación traerían consigo costos por encima de la mayoría de modelos con los cuales competirían directamente, no todas las alternativas pueden describir las mismas condiciones. Y ante esto, hoy estaremos analizando qué tan buena opción puede llegar a ser el nuevo modelo de B660F Gaming, descubriendo así cada una de las características añadidas y aquellas ventajas y desventajas que puede suponer la misma para un ensamble. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset B660 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel en la 12ª generación, lo cual incluiría la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, además de un futuro soporte para próximas versiones, y ante lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que de momento tan solo sea una versión para memorias de tipo DDR5, en un máximo de 128 GB, y lo que a su vez nos daría un máximo por módulo de 32 GB. En cuanto a la frecuencia en cuestión, se limitaría la misma a 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones. Y estas modificaciones a su vez lo debemos tener presente, ya que se cuenta con el soporte ante perfiles XMP, con los cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 6000 MHz. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 3 M.2, desde los cuales se nos daría soporte para PCI Express 4.0 en las dos primeras conexiones de este tipo, mientras que el tercer M.2 retrocedería hacia PCI Express 3.0. En relación a su formato, el primer y segundo M.2 van a contar con la compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110, y el tercer M.2 contaría con la compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos estarían presentando dos PCI Express con formato X16, el principal dentro de estos contando con el soporte para PCI Express 5.0 y corriendo en las 16 líneas disponibles, mientras que el segundo PCI Express, aunque conserva un formato X16, en realidad va a correr por 4 y en PCI Express 3.0. Adicional a estos estarían añadiendo dos PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características siendo acompañadas junto al códec de audio ALC 4080, además de sumar a este conjunto Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión OPT para el CPU, una conexión para bombas de agua, 4 conexiones para ventiladores externos, un encabezado USB 3.2 de segunda generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USBs 2.0, 3 conexiones de tipo ARGB de segunda generación, una conexión de tipo RGB, una conexión para sensores de temperatura, una conexión TPM, y además de esto se nos va a destacar un encabezado para tarjetas Thunderbolt. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, 5 USBs 3.2 de primera generación, 2 USBs 2.0, un DisplayPort, un HDMI, una conexión a RJ45 de 2.5 GB, un USB tipo C para el audio, 5 conectores de tipo jack, y adicional a esto se van a destacar las utilidades de BIOS Flashback Button y un botón para la limpieza del CS Mouse. Ya por último nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 17 fases de alimentación, las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva, siendo cada uno de estos apartados manejados desde esta placa de un formato de tipo ATX, desde donde nos encontraremos, como es evidente, con una de las mejores placas desde B660, ante una conectividad por encima de lo planteado por el resto de la gama alta de ese chipset y un URM acorde con la competencia directa desde otras compañías,
aunque ante un costo que puede ser uno de los mayores problemas ante las alternativas que pueden surgir desde el mismo desde otras compañías, y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Al ser una de las placas de mayor gama dentro de B660, evidentemente nos vamos a encontrar con uno de los mejores VRMs para este chipset, sobre todo ante la cantidad de fases añadidas, ya que se parte de incluir 17 fases de alimentación, 16 para su V-Core más una para su SoC, siendo cada una de estas manejadas a partir del controlador central ASP2100, desde donde se describe un diseño de riel dividido o potencia dividida para la construcción de este VRM, con el cual consiguen que una única señal sea gestionada a partir de 2 etapas bajo la misma potencia. A esto se le estarían sumando los MOSFET de V-Shake SIG654 con una capacidad hasta 50 A, lo que dejaría en teoría un total de manejo por parte de su V-Core de hasta 800 A, lo cual las llevarían a igualarse directamente frente a placas como Tomahawk o Buzzmaster, donde la cercanía más fuerte la mantendría con el modelo de Gigabyte, al centrarse sobre todo en el aumento de fases para la mejora de este VRM, sin dejar de lado a Tomahawk, ya que el mismo sobre todo conseguiría una base bastante fuerte en los MOSFET añadidos. La cuestión es que básicamente es uno de los mejores VRMs dentro de B660. Por fuera de este chipset, el VRM pertenece a una gama media. Sin embargo, debemos tener en cuenta que por el propio chipset donde se ubica, se limitarían las configuraciones a partir del overclock, por lo cual VRMs con estas condiciones son más que propicios ante líneas de procesadores como i9 como el máximo representante para una construcción. Por lo mismo, sería uno de los apartados mejor trabajados dentro de esta placa y de lo más acorde dentro del chipset que pertenece. Y así, como cada una de esas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Aquí debemos tener en cuenta que estaríamos hablando de uno de los modelos de mayor gama para B660 y Asus, ante lo cual se van a destacar varios apartados a tener presente, pero aquellos a los que más debemos hacer énfasis precisamente se dan por características que otros modelos en este chipset no llegan a sumar, ya sea si es que tenemos en cuenta una de las mejoras más importantes para esta generación, como puede llegar a ser PCI Express 5.0, establecido a partir de su PCI Express X16 principal, y que por lo menos desde B660 tan solo se destacaría por algunos de los modelos en Asus y Steed Legends dentro de ASRock, además de que a esto se le va a complementar con que tendremos otra característica importante y única dentro de ese chipset, ya que se va a añadir un códec de audio a partir del ALC4080, tan solo incluido por Z690 y sobre todo ante aquellas placas de la gama alta. A partir de acá se van a destacar muchos más apartados, aunque gran parte de estos serían compartidos con el resto de la gama alta para B660, ya sea precisamente con esos 3 M.2 que van a incluir su disipación y el soporte con la mayoría de estos hacia PCI Express 4.0, o el que estemos encontrando la doble conexión hacia USB tipo Sensu backplate y encabezados internos, sobre todo teniendo en cuenta que la conexión hacia su backplate describiría la mejor versión de este conector en un USB 3.2 de segunda generación por 2. A esto se le va a acompañar con un RJ45 de 2.5 GB, conexiones inalámbricas hacia Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, reforzamiento en su PCI Express X16 principal, y además de esto contar con un VRM partidario para la gama alta. Aunque fuera de esto, pocos apartados se van a seguir destacando, pero de nuevo, teniendo como principales apartados a considerar la suma de PCI Express 5.0, el códec de audio, su estética e incentivos como Adobe Creator Cloud tras el mes que darían gratis junto a la compra de este modelo. Que de igual manera, a pesar de que se añaden una gran cantidad de ventajas para esta placa base, a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. En este caso sobre todo encontraríamos que hay apuestas en la conectividad que causarían posibles problemas dentro de este chipset, ya que en primer lugar nos encontraremos que aquella suma de PCI Express 5.0
y el añadir un códec de audio de esta gama incrementaron el costo de esta placa al punto de llegar a competir con modelos dentro de Z690, como Gaming Edge por ejemplo, desde el cual precisamente se describe también ese PCI Express 5.0, mejoras en el URM, mayor cantidad de M.2 y en general mejores bases por el costo que supone esta F-Gaming. No es propiamente que estos apartados no valgan la pena, sino que ante este chipset donde se ubica esta placa, el tener una base más reducida y a la par disminuir su costo permitirían establecer mejores alternativas, sobre todo si tenemos en cuenta que Aorus Master y Tomahawk para este chipset sí que destacarían por estas reducciones más acordes con la gama que estarían representando. Además de que a esto se le debe sumar que por estas mismas conexiones adicionales representadas en tu chipset de gama media, se establecieron problemas a partir de anchos de banda compartido entre conexiones, ya que el segundo PCI Express con formato X16 compartiría ancho de banda con los dos PCI Express X1 y ante lo cual, si es que se ocupa alguno de los PCI Express X1, el segundo PCI Express X16 pasará de correr por 4 a correr por 2. En conclusión, las distintas placas en Asus para esta generación no propiamente traerían consigo los modelos más acordes en cuanto a costo con la gama que representarían, pero por lo menos desde B660 hay una mayor cantidad de justificantes de dicho precio. Ante esto, F-Gaming precisamente va a ser un modelo desde el cual se va a dar un costo por encima de las placas con las cuales competiría ante este chipset, como Tomahawk o Aorus Master. Sin embargo, este aumento en su precio se vería justificado por las mejoras al añadir PCI Express 5.0, un mejor códec de audio, su estética e incentivos como Adobe Creative Cloud. Y a partir de acá es donde parte la decisión por esta placa, en comprender que para que la misma sea realmente una buena opción, debe ser precisamente necesario cada uno de estos apartados para tu ensamble, inclusive hasta esos incentivos, ya que aplicativos de este estilo no son precisamente económicos. Pero es que realmente se debe necesitar todo esto en conjunto, porque por ejemplo, si tan solo es necesario PCI Express 5.0, Z690 Gaming Edge daría esta mejora sumado a muchos más apartados de conectividad. Y si es que tan solo queremos Adobe Creative Cloud, las placas Creator dentro de esta misma compañía incluirían hasta 3 meses como incentivo, lo que deja finalmente a ese códec de audio como a la mayor de sus ventajas, ya que ante el costo que supone esta motherboard, no se va a encontrar otra placa que incluya dicho códec. Ante esto es por lo cual no me parece la mejor alternativa en este costo, ya que si es necesario dentro de un ensamble cada una de esas características para justificar el obtener esta placa por encima de otros modelos, pues realmente deja ante un escenario muy específico el que sea una buena elección. Por lo que sería recomendable si necesitamos cada uno de estos apartados de mejora mencionados e inclusive si su estética tiene mucho peso ante su elección. De lo contrario, por este mismo costo, Gaming Edge dentro de Z690 parte de una mejor base en características ante un chipset mucho más acorde. O si es que se reducen algunos apartados innecesarios, Tomahawk y Aorus Master dentro de B660 van a establecer mejores modelos para nuestros ensambles. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.